Bueno, chicos, bueno, vamos a ver hoy la práctica de series, sí, en realidad vamos a ver los ejercicios uno, 2 y 3. Vamos con el ejercicio uno. Cualquier cosa me van preguntando. Dice, observe las siguientes series económicas y comente cuáles componentes actúan sobre cada una de ellas. Lili, ¿vos podrás agrandar un poquito la pantalla que no veo mucho? Mira vos, lo tengo en el... Ahí, Bárbaro, sí. ahí. Ahí se ve perfecto, sí, porque no veía bien los periodos abajo en la gráfica. Bueno, fíjense, tenemos en este primer gráfico el consumo mensual de gas residencial en la provincia de Córdoba desde 2014 a 2019, ¿sí? Fíjense que la serie es mensual, por más que si ustedes miran eh, debajo, sí, en el eje de las abscisas, donde siempre en los gráficos de serie vamos a tener el tiempo, fíjense que en realidad por una cuestión de espacio en el eje va desde salta de enero, pasa a abril, a julio, ¿sí? Pero la serie es mensual, es decir, en cada mes, desde enero del 2014 hasta diciembre del 2019, ustedes en cada mes van a tener un punto, ¿sí? Y ese punto, la altura de ese punto, lo que nos va a indicar es el consumo mensual, ¿sí? En metros cúbicos de gas en las distintas casas, ¿bien? Entonces, tenemos que identificar en cada uno de estos gráficos cuál o cuáles componentes están actuando, ¿sí? En base a lo que ustedes vieron, a la teoría, ¿qué podrían decir? ¿Qué componentes pareciera que estaría actuando en este caso? Estacionalidad. Muy bien, la estacionalidad, ¿sí? Porque si ustedes prestan atención, fíjense que más o menos en la misma época del año siempre ocurre, sí, un pico en el consumo, que claramente van a ser en los meses de frío, ¿no? Donde el consumo de gas por la calefacción aumenta mucho. Entonces, fíjense que la componente que estaría actuando en este caso es la estacionalidad. Y en realidad pareciera ser la única, ¿sí? Porque acá no se identifica tendencia, si estamos observando la estacionalidad y la serie es mensual, tampoco vamos a poder ver variaciones cíclicas, ¿sí? Entonces, la única componente que estaría actuando en esta serie sería la estacionalidad, ¿bien? En donde vemos que el consumo aumenta en los meses de frío y baja muchísimo en los meses más de calor, ¿sí? Bien. Perdón, Sí. ¿por qué no hay variación cíclica? Porque en realidad si la serie es mensual, si las variaciones cíclicas en general se pueden ver cuando la serie es anual, ¿sí? Que tiene que ver con las variaciones en la economía generalmente, que por ahí cada, no sé, por ejemplo, 10 años podemos observar que ocurre siempre el mismo movimiento en forma de onda que tiene que ver con lo que va ocurriendo con la economía, ¿sí? En este caso, al ser mensual, lo que nosotros podemos identificar es si en la misma época del año ocurre siempre lo mismo, digamos, se repite ese parámetro, entonces estaríamos hablando de estacionalidad, ¿sí? Como sería este caso. De nada. Vamos al gráfico 2. Bien, fíjense, lo que tenemos es el precio promedio por litro de gasoil en Argentina desde 2014 a 2019, ¿sí? Entonces, en este caso, la serie también pareciera ser mensual, ¿sí? Fíjense que en realidad no está por ahí muy claro, pero deberíamos tener un puntito para cada mes y lo que se va haciendo con la serie es unir esos puntitos, ¿sí? Siempre en la serie de tiempo esos puntos se van uniendo para ir viendo el comportamiento de una variable a través del tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué componente les parece que estaría afectando a esta serie? O son más de una, ¿no? ¿Qué les parece? Variación irregular. Variación irregular. ¿Por qué les parecería acá una variación irregular? Yo puse tendencia, profe. Sí, Ahí. tendencia. Ahí estamos mejor. Fíjense, la tendencia que era el comportamiento de la serie a largo plazo, ¿sí?
Entonces, en este caso pareciera verse claramente una tendencia creciente. Ahora, la irregularidad, la componente irregular me parece que no se estaría viendo, por lo menos yo no la veo clara, porque en realidad la componente irregular es, ustedes vieron, ¿no?, en la teoría que hay, digamos, dos maneras o dos tipos de observar esa componente. Una que es más residual, que es cuando la serie sube y baja, sube y baja, sube y baja, sí que no es lo que pareciera ocurrir acá, y otra que es, no me acuerdo cómo lo llaman en la teoría, ocasional, ¿vos te acordás, Lili, cómo la llama? Bueno, Episódica. episódica, ahí está, gracias. Episódica, que es cuando ocurre un episodio en particular que hace que la serie, digamos, suba mucho o baje mucho en un caso en particular, ¿sí? Es algo que es imposible de predecir, como puede ser que justo ocurra, no sé, bueno, algún problema, no sé, bueno, como la pandemia ocurrió este último tiempo, sí, una guerra, algún cambio político muy grande, ¿sí? Y son cuestiones que no se pueden predecir. Entonces, en este caso, digamos que la única componente que se estaría observando sería la tendencia, que sería una tendencia creciente, porque vemos que a través de los meses, ¿sí?, desde enero del 2014 hasta diciembre del 2019, vemos que el precio promedio por litro de gasoil fue aumentando, ¿sí? Bien, vamos al gráfico 3, y acá lo que tenemos es la producción mensual de bioetanol en Argentina desde 2014 a 2019, ¿bien? Entonces, acá sí, ¿qué les parece? Fíjense, lo que tenemos es producción mensual de bioetanol desde el 2014 al 2019, también la serie es mensual, es decir, la periodicidad de la serie es mensual, y en este caso, ¿qué les parece? ¿Qué componente estaría actuando? Yo puse variación irregular. Muy bien, la irregular, ¿sí? Porque fíjense que se da como esa componente residual que sube y baja, ¿sí? ¿Y alguna otra más podrían identificar? ¿Alguna otra componente? Yo puse la cíclica también, La cíclica. Mm, yo diría que pero no sé. la cíclica no, porque en realidad los ciclos, digamos, esos movimientos que se dan en forma de onda, generalmente los identificamos cuando la serie tiene periodos más largos, por ejemplo, cuando la serie es anual, y además son, digamos, son movimientos en forma de onda más largos, a veces duran hasta 10 años, o un periodo de 8, de 5, ¿sí? En estos casos, fíjense que los movimientos son sube y baja muy rapidito. Si un mes sube mucho, sube bastante, al siguiente baja bastante, sube y baja, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos que la componente que estaría actuando es la componente irregular, ¿sí? La que más se observa. Y además, podría pensarse, ¿sí?, que hay una leve tendencia, ¿no?, creciente. Fíjense que, bueno, justamente esa componente, digamos, irregular, por ahí no nos deja ver claramente la tendencia, pero si ustedes observan el comportamiento a largo plazo, pareciera que sí, ¿no? Que a través del tiempo esa producción mensual de bioetanol fue aumentando, ¿bien? Por eso después ustedes habrán visto en la teoría que en estos casos es interesante usar los promedios móviles para poder suavizar y ver más claramente la tendencia, ¿sí? Pero en este caso podríamos pensar que otra componente que estaría afectando sería la tendencia, ¿bien? Tendencia secular o tendencia, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda respecto a este primer ejercicio? ¿No? Bien. Bueno, pasamos entonces al ejercicio 2. Bien. Bueno, ¿Seguís vos, Lili? ¿O sí, querés? sí, no, yo, Dale. solo yo. Ah, pero espera, que primero hay que graficarlo. Bueno, dice, una tienda de ropa minorista masculina registró las ventas en miles de pesos de los últimos 8 meses del año 2019. Y tenemos los 8 datos. Entonces sería desde mayo hasta diciembre, los últimos 8 meses. Lo primero que nos pide es que grafiquemos la serie y saquemos conclusiones.
Bueno, para graficar la serie, yo en realidad lo había hecho con el Excel que se notan más los puntitos, pero bueno, como vi que después estaba hecho así, lo dejé. La serie está graficada acá con la línea azul. Profe, Sí, disculpe, sí. ¿podría poner más grande el Word que se ve medio chiquito? Más grande de eso no me da. Acá está el 100%. ¿Se ve ahí? Sí, Lili, creo que podés agrandar un Y poquito más más o del menos. 100. A lo mejor se puede agrandar un poco más. Ahí donde fuiste antes, Sí, se puede, con el más. es. Ahí, Ahí sí. ¿dónde está? Sí, gracias. Ah, ¿ahí se ve? Sí, profe, gracias. Sí, Lili. Y se Sí, ve. profe. Sí, se ve. Bueno, les decía que con la línea azul está graficada la serie. Lo que se hace, como les dijo Patricia, generalmente, si los datos son anuales, en este caso son mensuales, pero generalmente si los datos son anuales, ustedes se marca el puntito en la mitad, porque sería como que yo tendría, por ejemplo, de enero a diciembre del 19. Acá son mensuales, y me parece que están marcados sobre el mes, ¿no? Sí. Entonces lo que se marca es un punto, fíjense, para el mes de mayo tenemos que las ventas fueron 352 miles de pesos, ¿no es cierto? Entonces vamos marcando para mayo 352, para junio 348, y después se unen esas líneas. Entonces, esto nos permite ver qué tipo de series, es decir, cómo es la tendencia, cómo analizaríamos, sacar conclusiones, es decir, qué tipo de tendencia se ve en la serie. Acá vamos a calcular tendencia. Tengan en cuenta que nosotros lo único que estudiamos es la tendencia de la serie, no estudiamos ni estacionalidad, o lo vamos a ver solamente por dos métodos, por el método de los mínimos cuadrados, que es lo mismo que vieron para regresión, y por el método de las medias móviles, dos formas para determinar la tendencia. Bien, una vez que grafiqué, fíjense, ¿cómo les parece? ¿Qué tipo de tendencia tiene esta serie? ¿Qué pasa con la serie a medida que pasa el tiempo? ¿Crece o decrece? Decrece, bien. Crece. Quiere decir que hay una tendencia lineal decreciente. Acá dice, en los últimos 8 meses las ventas de negocio tuvieron un descenso, no sé dónde está la confusión, el gráfico de la serie se observa una tendencia lineal decreciente. Bueno, para calcular esta línea de tendencia estimada, nosotros usamos la calculadora como se usó para hallar el A y el B en regresión. Ustedes ya lo vieron eso. Es decir, se cargan los datos. Ahora, ¿cómo? Nosotros para dar a los periodos un número, es decir, ¿se acuerdan que para calcular la línea de regresión, ¿qué hacíamos? Cargábamos los pares de valores, o sea, el valor de X y el valor de Y, cuando teníamos regresión. Teníamos dos valores. Acá, en el eje X, lo que sería la X, es el tiempo siempre. Recuerden que en una serie, en el eje X, es siempre el tiempo. Es decir, lo que nosotros tomábamos como variable independiente X en regresión, acá es T, es el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos para darle un número a ese tiempo? Porque no podemos poner mayo del 19, 3:52. La calculadora no agarra mayo. Entonces, lo que hacemos es enumerar este valor T, o sea, el tiempo, correlativamente de 1 en adelante. Es decir, tenemos acá 8 periodos que van numerados con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se entendió eso? Es decir, lo que era la X antes nuestra en regresión, ahora es T, o T sub I, el tiempo. Bueno, se hace exactamente igual que hacíamos para calcular la recta de regresión. Cargábamos los pares de valores, buscábamos el A y el B, y en este ejemplo la tendencia estimada nos dio
356,61 menos 3,86t. Ustedes se acuerdan que cuando teníamos la recta de regresión siempre interpretábamos qué era A y qué era B. Bueno, acá como sería, ¿qué era el A en regresión? A ver si se acuerdan. ¿Qué es A en regresión? ¿Qué mide el coeficiente A? Cuando el tiempo es 0, Exacto. la otra variable, que no me acuerdo cómo está expresada, es las ventas. Exacto, pero imagínense que el tiempo 0 no tiene mucho significado, entonces nosotros este coeficiente acá no lo interpretamos. Lo que sí se interpreta es la pendiente que es el B. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que mide el B? ¿Qué mide B? Cuando el tiempo aumenta en una unidad, la cantidad de ventas aumenta en 3,86. Bueno, en este caso, como hay una tendencia lineal decreciente, fíjense que tiene el signo menos. Acuérdense que siempre el signo del B me va a decir si es positivo, o sea, si es creciente o decreciente en este caso. Quiere decir que cuando pase un mes, esto sería la interpretación del B, cuando pase un mes, las ventas van a disminuir 3,86, que son miles de pesos, o sea, serían 3.860 pesos. ¿Se entiende eso? Bueno, la otra pregunta que era, encuentre la tendencia de la misma por el método de los mínimos cuadrados y grafique. Bueno, para graficarla, que está graficada ya acá, ¿qué necesito yo para graficar una recta? Matemática. Hallar 2 puntos, tomar 2 puntos de X. Exacto, tomar 2 puntos, en este caso de T, porque tengan en cuenta que acá la variable, lo que sería la variable independiente es el tiempo. Bueno, acá pueden tomar cualquiera, acá tenemos entre 1 y 8, cualquier valor entre 1 y 8. Yo casi siempre por una cuestión práctica y en el pizarrón tomo el 1 y el 8, los dos extremos. Entonces, ¿qué se hace? Reemplazo acá T por 1 y calculo cuánto da la tendencia estimada, y después reemplazo acá por el 8 y calculo cuánto nos da la tendencia estimada. Y se marcan esos dos puntos acá en el gráfico y se unen con una regla, y eso sería, acá tendríamos que poner que el I sub T estimado es igual, esta línea amarillita, a 356,61 menos 3,86. A ver, ¿qué otra pregunta teníamos? Bueno, la pendiente de la recta ya la interpretamos, a ver cómo está escrita acá. Si tuvieron un descenso promedio de 3.860 pesos. No. Por cada mes que pase, esto no está bien. En los últimos 8 meses del año no es esto. Acá la interpretación de la pendiente sería, cuando pase un mes, las ventas disminuirán en promedio 3.860 pesos. Bueno, sí, puede ser que como dice por mes, estaría. Bien. El D que dice, estime cuál será la venta para febrero del 2020. Bueno, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacemos un análisis de regresión y calculamos la línea de regresión mínimo cuadrática, decimos que solamente ahí se puede predecir el valor de I, pero dentro de los valores siempre que tome la variable X dentro de la muestra. Es decir, no se puede proyectar a futuro en regresión. Acá sí, acá yo puedo proyectar o pronosticar qué va a pasar en un tiempo futuro. Entonces acá me pregunta, ¿cuál será la venta para febrero del 2020? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo voy a seguir numerando esta T, a ver cuál va a ser el valor de T para febrero del 2020. Y acá tengo 8, fíjense, enero va a ser 9, y ¿se puede escribir acá? Sí. Enero
del 20 va a ser 9, y febrero del 20, bueno, tendría que haber puesto, a ver cómo que se separe, acá le voy a poner la rayita. Va a ser 10. Quiere decir que para febrero del 20 yo voy a valorizar T, esta T, en 10. Y así voy a poder estimar, fíjense, 356,61 menos 3,86 por 10 me da 318,01. Es decir, de mantenerse estas mismas condiciones, las ventas en febrero del 2020 estimo que serán en promedio 318.010. Este valor de acá. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? El procedimiento es muy simple porque es igual que lo que hacían en regresión para calcularla. Profe, Sí, yo lo había hecho y había como contado, como yo terminé en diciembre, conté enero, febrero y lo había multiplicado por 2. no. Tenés que seguir enumerando. ¿Cuál va a ser el valor de T para el periodo que vos querés estimar? Ah, listo. Porque si pones 2 de junio. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno. Ahí está el 3. Bueno, Lili, ¿querés que siga yo entonces? Bueno, vamos con el ejercicio 3. ¿Sí? Dice, una empresa aérea ha recabado información sobre el total de personas en millones que ha transportado su compañía en el periodo 2009-2016. Entonces, para cada año, desde el 2009 hasta el 2016, tenemos la cantidad de pasajeros en millones, ¿sí? Entonces, 33 millones de pasajeros viajaron en el año 2009, 36 millones en el 2010 y así sucesivamente. Fíjense que en este caso la serie es anual, ¿no? A diferencia de la que vimos en el ejercicio 2. Es decir, la periodicidad de la serie es anual. Entonces, en el ítem A nos pide encontrar la tendencia de la serie por el método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Acá no nos pide graficar la serie, si alguno quiere lo puede hacer, ¿sí? Vamos a tener en el eje de las abscisas, ¿sí? ¿Qué, Lili, perdón? Que conviene siempre graficar. Claro, sí, es interesante y es muy útil hacer la gráfica para que ustedes sepan, digamos, de qué tendencia estamos hablando. Entonces, bueno, en este caso no lo pide, si ustedes lo creen necesario lo pueden hacer, ¿sí? En el eje de las abscisas vamos a tener los distintos periodos, que son años, ¿sí? Desde el 2009 hasta el 2016, y en el eje de las ordenadas vamos a tener la cantidad de personas en millones, ¿sí? Que fue transportado por esa compañía aérea. Entonces, si tenemos que buscar la tendencia de la serie por el método de los mínimos cuadrados, bueno, lo que vamos a hacer es, como explicó antes Lili, a través de una tablita. Esta tablita también a veces es muy útil hacerla porque por ahí, digamos, es fácil y es simple después poder cargar los datos de esta manera, ¿bien? Entonces, como comentaba ella antes, nosotros no podemos cargar como valor de X, ¿sí? Para una regresión el año 2009, sino que siempre vamos a asignar un periodo. Es decir, al primer periodo le va a corresponder, al primer año le va a corresponder el valor t igual a 1, y así sucesivamente hasta el último valor, que va a ser, en este caso, el 2016, le va a corresponder un t igual a 8. Entonces, vamos a cargar en la calculadora, ¿sí? Lo pueden hacer con la calculadora, también podrían aplicar la fórmula, ¿no? Para encontrar quiénes son A y B, es decir, la ordenada y la pendiente de la recta que va a estimar a esa tendencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué, digamos, que es importante o es útil ajustar esa tendencia? O sea, usar una recta para ajustar esa tendencia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para qué va a servir eso?
Si nosotros en realidad ya tenemos, ¿no?, el comportamiento de, en este caso, la cantidad de pasajeros que fueron transportados a través del tiempo. Pero ¿qué nos permite hacer? Tener justamente ese ajuste lineal en estos casos que vemos nosotros. Poder, digamos, escribir una fórmula que ajusta esa tendencia lineal. ¿Qué les parece? ¿Por qué va a ser útil? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo? Para poder estimar a largo plazo, digamos. Claro, perfecto, ¿sí? Ese es el objetivo, para poder hacer justamente proyecciones, para poder hacer pronósticos a futuros. Bueno, ¿qué va a pasar? Si nosotros sabemos que desde el 2009 hasta el 2016 ocurrió lo siguiente, ¿no? Que eso es esa información que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué va a pasar en el resto de los años? ¿Qué va a pasar en el 2022? ¿Sí? Bueno, ahí está lo que decía y aclaraba antes Lili. Vamos a tener que suponer siempre, para poder hacer esos pronósticos, que las condiciones que se dieron en el periodo que nosotros analizamos se mantienen, ¿no?, a lo largo del tiempo. Si eso ocurre, entonces, si suponemos que eso va a ocurrir, entonces nosotros podemos tranquilamente pronosticar, ¿sí?, valores futuros. Y bueno, eso puede ser muy importante, ¿no?, para tomar decisiones y demás. Entonces, bueno, una vez dijimos, cargamos los datos en la calculadora o lo hacemos por la fórmula, encontramos los valores de A y de B, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos que la tendencia lineal estimada y estimado y sombrerito sub T es igual a 31,54, que es el valor de A, es decir, la ordenada, más 2,71, que es el valor de la pendiente, sería la estimación de la pendiente, que es B, por T, ¿sí? Entonces, supongan que ustedes no hubiesen hecho el gráfico, ¿no? Y ustedes tienen, ¿no?, esta tendencia lineal estimada. ¿Qué podrían decir acerca de si la tendencia es creciente o decreciente? ¿Qué podrían decir? En este caso, ¿cómo es la tendencia? Es creciente, ¿sí? Justamente, si nosotros miramos el signo de la pendiente, vemos que es positiva, ¿bien? Entonces, sabemos que a medida que transcurran los años, en este caso, el número de pasajeros transportados va a ir aumentando en promedio en el tiempo, ¿sí? Bien, que en realidad esa sería, digamos, la interpretación que hacemos de la pendiente, que, bueno, no sé si en este caso, sí, la pide en el ítem B. La interpretación de la pendiente va a ser, sí, en el B decía interpretar la pendiente de la recta hallada, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a decir? Por cada año que transcurre, vamos a decir que la cantidad de pasajeros transportados aumenta en promedio, y acá teníamos que decir 2,71 millones, ¿sí? Es lo mismo que decir 2.710.000 por año, ¿sí? Ese 271 lo multiplicamos por, eran millones, ¿sí? Por 1.000.000. Entonces, ya dijimos cuál sería la interpretación de la pendiente. Vamos al ítem C. Dice pronosticar cuál será el número de pasajeros para el año 2019. ¿Bien? Entonces, de nuevo lo mismo, y ahí es útil mirar la tablita. Fíjense, hasta el año 2016 corresponde un T igual a 8. Entonces, para el año 2019, ¿qué T voy a tener que reemplazar en la fórmula, en la estimación que vimos antes? Por 11, muy bien, Tomás, ¿sí? Vamos a tener que reemplazar, en el, digamos, 2017 va a corresponder el 9, 2018 va a corresponder el 10, 2019 va a corresponder T igual a 11, ¿bien? Entonces, yo lo que quiero saber es qué ocurre con la cantidad de pasajeros transportados en el 2019, y eso sería cuando T es igual a 11, ¿sí? Que es lo que Lili está escribiendo ahí en la tablita. Es como que si nosotros agregáramos algunos periodos más en la tabla, ¿sí? Entonces, reemplazamos T por 11 y encontramos cuál es esa estimación. En ese caso, nos dio 61,35. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Y es sumamente importante que siempre hagamos la aclaración que dice en el principio, ¿sí? De mantenerse las condiciones actuales, y ahí que estamos diciendo, bueno, de mantenerse que la tendencia sigue siendo creciente y lineal,
entonces vamos a poder decir que la cantidad de pasajeros transportados estimados para el 2019 será de 61.350.000 pasajeros, ¿sí? Se estima, digamos, se piensa que para esa época del año se hace un pronóstico, va a ser de esa cantidad de pasajeros en base a la información que nosotros tenemos en la actualidad. En este caso teníamos información hasta el 2017. Entonces, si bien el 2019, bueno, ya pasó, si nosotros tuviéramos ahora datos más actualizados y tuviésemos datos hasta el 2019, bueno, podríamos pronosticar, por ejemplo, qué va a pasar en el 2023, por ejemplo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda respecto a este ejercicio, al 3? ¿Quedó claro? Sí. ¿Noelia? No, digo que por mi parte no. Bien. Queda claro entonces que el interés que tiene, digamos, estudiar series de tiempo es para poder hacer pronóstico. Por eso hacemos ese ajuste usando la regresión para poder pronosticar a futuro, ¿sí? Si nosotros no haríamos ese ajuste, digamos, no podríamos saber qué va a pasar más adelante. ¿Bien? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Si no, Lili, lo que quería antes de terminar es ver rapidito el ejercicio 5, que me dijo Norma que no los iban a ver en la práctica para hacerle una aclaración. Porque fíjense que en el ejercicio 5 no les dan los datos, ¿sí? Fíjense, bueno, dice, se están estudiando los depósitos bancarios trimestrales de la provincia de Santa Fe en miles de pesos, utilizando la información de los 8 trimestres correspondientes a los años 2018 y 2019. Y se ajustó la siguiente tendencia lineal. O sea, ya les dan la fórmula de la tendencia lineal. Bueno, acá tendría que tener sobrevito y subte. Sí. Faltaría ahí en la solución agregar eso, ¿sí? Es una estimación que tenemos de la tendencia, ¿bien? Entonces, no tenemos los datos, pero sí tenemos cuál fue la estimación que se hizo para esa tendencia. Entonces, si en el primer ítem que les pregunta si la serie de depósitos bancarios trimestrales de Santa Fe tienen tendencia lineal creciente o decreciente, ¿qué dirían en ese caso? Creciente. ¿Sí? Tendiente positiva, sabemos que la tendencia es creciente, por lo tanto, a medida que transcurran los distintos trimestres, los depósitos bancarios han ido aumentando, ¿no? Bien, y bueno, después pide interpretar la pendiente en términos del problema y estimar los depósitos bancarios para el segundo trimestre del 2020. Bueno, ahí en ese caso, fíjense, nosotros tenemos información, por lo que dice el enunciado, de los 8 trimestres correspondientes a los años 2018 y 2019. Es decir, tenemos 4 trimestres para el año 2018, 4 trimestres para el año 2019. Es decir, que si me pide estimar cuánto van a ser los depósitos bancarios para el segundo trimestre del 2020, digamos, ¿por quién tendríamos que reemplazar a T en ese caso? Por 10. Por 10, ¿sí? Tenemos 9 va a ser el primer trimestre del 2020 y 10 va a ser el segundo trimestre del 2020, ¿sí? Entonces tendrían que reemplazar por T igual a 10, ¿sí? Bien, bueno, era simplemente eso, hacerles esa aclaración que únicamente en ese ejercicio lo que les da es la tendencia, no les da la serie, y que bueno, que tienen que responder algunas preguntas en base a eso. Bien, bueno, no sé si tienen alguna duda de estos ejercicios o de otros. Profe. Sí, Nazarena. Si no tenemos el gráfico, Sí. para darnos cuenta si es creciente o decreciente, entonces nos fijamos en la fórmula. Claro, miran en la fórmula si la pendiente es positiva. Positivo o negativo. Claro. Uh-huh. El signo del B, Uh-huh. o sea, te va a dar siempre si es creciente o decreciente. Si el signo es negativo, la relación es decreciente. Si el signo es positivo, la relación es creciente, la tendencia. A ver, voy a insertar. Listo. Estoy acá. Bárbaro. ¿Alguna otra duda, chicos?
Profe, Sí. Julieta. yo tengo una duda, pero de la vida teórica. Bueno. Ahí la pongo, espera que termine esto. ¿La Sí, puedo sí, hacer? ahí Lili la va a mostrar, así podemos Espera que leer. termine, si no me queda incompleto. Bueno. A ver, la guía teórica. Ahí está. ¿Se ve? ¿Qué pregunta? La número 11. ¿Siempre son válidas las estimaciones de valores futuros? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que si se mantienen las condiciones tal cual en el momento que se sacó la muestra esa o el periodo estudiado, sí son válidas las estimaciones, porque justamente cuando uno estudia la tendencia es para pronosticar a valores futuros. O sea que acá lo que hay que tener en cuenta es que son válidos si se mantienen las condiciones iguales al momento que se sacaron los datos. Ustedes se dieron cuenta que siempre cuando interpretamos un resultado, decimos que esa estimación es válida, esa tendencia estimada es válida si se mantienen las condiciones. Así es. Además, tengan en cuenta que en realidad esos pronósticos que nosotros hacemos, esas estimaciones a futuros, fíjense que no suelen ser tan alejadas del periodo que nosotros estamos actualizando. Es decir, si yo tengo datos hasta el 2020, bueno, hacer un pronóstico para lo que va a ocurrir en el 2050, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque no sabemos en realidad si se van a mantener. Entonces, hacer ese supuesto de que se van a mantener las condiciones es como un supuesto muy fuerte. Entonces, además de lo que dice Lili, digamos que es muy importante, que se tienen siempre que cumplir esas condiciones, se tienen que mantener esas condiciones que se dan en el periodo, también tenemos que tener cuidado que no podemos hacer pronósticos muy alejados, porque bueno, no vamos a tener demasiada certeza sobre eso. Imagínate que se han hecho pronósticos para este año 2020 de precios o de producción o de lo que sea con esta pandemia, que es una variación irregular, es una típica variación irregular. Esos pronósticos, la economía del mundo ha caído con esta pandemia. O sea que cualquier pronóstico que se hubiese hecho para este año 2020, con las condiciones que se sacaron de los periodos estudiados, se vino abajo. Todos los países van a tener una pérdida del PBI del 8%, del 10%, es decir, todos los pronósticos para este año, de tendencias de lo que sea, se vino abajo. Y cuando ocurre una variación irregular, esta es la pandemia, pero puede ser un terremoto, un tsunami, un golpe de Estado, qué sé yo, distintos motivos, esos pronósticos hechos para ese periodo se caen, obviamente. Por eso de siempre es relativo. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? No, gracias, profes. Bueno, de nada. ¿El resto? ¿Alguna pregunta más? Por ahora no, profe, gracias. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. De nada, Teresa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que sigan bien. Igualmente. Gracias. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Adiós, chao, chicos. Chao, chao. Ah, tengo que cortar. Ya me estaba olvidando. La grabación. Sí.